Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Al revisar el informe, Mai emitió un suave zumbido mientras marcaba la información relativa en su mapa. Hasta el momento, tanto el grupo de Yuto como los lobos, que aún se encontraban en Nami no Kuni, se las arreglaban para mantener a raya a los monstruos, necesitaba algún tipo de nombre para ellos que no sonara tan ridículo en los informes oficiales. Yuto estaba haciendo lo mejor que podía, con la ayuda de Inokuni Samurai, para conducir a los monstruos hacia las fuerzas de Iwagakure con las que se habían encontrado. Hasta el momento, habían tenido un éxito mínimo, pero cualquier monstruo que no atacara a sus lobos, y cada shinobi de Iwagakure eliminado del tablero era una victoria en sí misma en su libro. Le complació notar que su libro actualmente no era más que victorias, aunque había habido más de unas pocas situaciones de riesgo. Algunos lobos habían sido enviados de regreso a Nami y otros fueron enviados a Konoha, que estaba más cerca para lidiar con las lesiones, algunas de las cuales podrían hacer que esos lobos fueran retirados del servicio activo por un tiempo muy largo, si no de forma permanente. No estarían muy contentos con eso, pero si eso significaba que no tendría que decirle a Naruto que más de sus hijos habían muerto, entonces era el resultado que Mai prefería. Estaba segura de que podrían encontrar algo más que hacer que no fuera trabajo de campo, pero que estarían igualmente, si no más, felices de hacer de todos modos. Es decir, cualquier cosa asignada a donde Naruto se encontrara actualmente, destinos nacionales probablemente era un buen nombre para eso, o incluso dentro del sello donde Naruto pasaba tiempo con Karura e Isobu con bastante regularidad. Cualquiera de los lobos debería estar más que satisfecho con cualquiera de esas asignaciones. De hecho, aquellos que estaban tan gravemente heridos, que eran retirados del campo de batalla de forma permanente, podrían considerar esos destinos como una recompensa por su devoción. Eso le hacía las cosas aún más fáciles, lo que siempre era bueno. Dejó el informe sobre la pila de trabajos terminados y dejó que sus ojos vagaran por la pila de trabajo que quedaba por hacer y sonrió. Solo faltaban unas pocas piezas y nada había sido especialmente urgente hasta el momento. De hecho, todo había sido más que manejable considerando que había estado haciendo este mismo tipo de trabajo durante años. Sin embargo, no se le escapó que justo ayer estos mismos problemas le estaban causando niveles imposibles de estrés. Anoche, bueno, obviamente lo necesitaba desesperadamente para volver a poner la cabeza en su lugar. Por supuesto, si permitirse estar cada vez más cerca de un colapso mental inducido por el estrés era todo lo que se necesitaba para ver a Tsume y Naruto juntos, entonces honestamente tendría que considerar hacerlo más a menudo. Hasta que Tsume se lo propuso por primera vez, Mai ni siquiera había considerado el hecho de que alguna vez podrían estar en ese tipo de situación. Y no se había dado cuenta de cuánto quería verlo hasta que sucedió a unos pocos metros de ella en la misma cama en la que estaba acostada. La primera vez fue bastante increíble, ver a dos personas absolutamente hermosas a quienes amaba mucho unirse, pero cuando miró a Tsume a los ojos, había algo que faltaba. La segunda vez que Tsume se había concentrado en Naruto y la forma en que se habían mirado el uno al otro, sus cuerpos se enredaron en una danza apasionada y casi desesperada por satisfacción. Mai sintió un calor acumularse en su vientre con solo pensarlo y se reclinó en su asiento para saborear completamente la imagen en su mente. No sabía que necesitaba ver eso, pero por los dioses, ahora tenía que hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que pasaran todas las noches así. No creía que pudiera soportarlo si no lo hacían. Por supuesto, sus dos amantes también eran muy atentos y ella seguramente se beneficiaría de tenerlos a ambos en su cama también. Mai estaba casi tentada de abandonar su trabajo y buscar a los dos para que sucediera ahora. Casi. Estuvo muy cerca. Con un suspiro, volvió de sus ensoñaciones y se concentró en lo último de su trabajo. Ya no quedaba mucho por hacer, pero seguiría molestándola hasta que lo terminara todo. Estaba empezando a comprender por qué Naruto hacía todo lo posible para asegurarse de que todo estuviera hecho antes de siquiera pensar en la idea de irse a la cama. Estar despierta en la cama, preocupada por un trabajo incompleto que probablemente no era nada importante, por supuesto que no lo era, las cosas importantes se le presentaban directamente, no se apilaban en su escritorio, pero no poder conciliar el sueño debido a la persistente sensación de que algo de eso podría ser importante y urgente no era una experiencia agradable y no era algo que Mai quisiera sufrir a menudo. Bueno, nunca, preferiblemente.
La única forma en que podría hacer algo así era si estaba lo suficientemente distraída. Casi como si sus pensamientos la hubieran convocado, Tsume entró en la oficina y se dirigió rápidamente al escritorio de Mai. La mano derecha de Tsukuyomi tuvo tiempo suficiente para levantar una ceja interrogante antes de que Tsume la levantara de su silla y la arrojara sobre su hombro, tal como lo había hecho el propio Tsukuyomi la noche anterior. Vamos, el onsen tiene nuestros nombres, afirmó la matriarca Inuzuka con una sonrisa. Te ayudaré a lavarte. Mai puso los ojos en blanco con exasperación, pero con un cierto cariño, y soltó un pequeño suspiro que decía lo mismo. No he terminado con mi trabajo, Tsume, solo necesitas ser un poco más paciente. También estaba haciendo un buen tiempo hoy. Le iba a quedar la mayor parte de la tarde para la mujer salvaje. Tsume se detuvo solo lo suficiente para mirar la mesa antes de continuar caminando hacia la puerta. El grande es el montón completo, ¿verdad? Sí, completo, ve a mi derecha. Tsume asintió cuando lo escuchó. Bien, en ese caso estás lo suficientemente cerca. Es hora de un descanso. Si me dejaras terminar no sería solo un descanso, habría terminado todo el resto del día. Tsume pareció pensar en eso, por un segundo o dos. Está bien. Se encogió de hombros. Tu descanso puede durar el resto del día si es necesario. Y con eso continuó su camino, completamente despreocupada. Mai puso los ojos en blanco otra vez, pero no estaba exactamente tratando de escapar y no había nadie que la culpara por eso. La matriarca Inuzuka llevó su premio al pasillo y se dirigió al onsen del palacio, pasando a Naruto en el camino. El daimyo de Nami no Kuni, que se dirigía en la dirección opuesta, se detuvo y se giró para observar a la pareja. Parpadeando sorprendido, una suave sonrisa se dibujó rápidamente en sus labios y la diversión bailó en sus ojos. Mai solo pudo encogerse de hombros como si preguntara ¿qué puedes hacer? Y la sonrisa de Naruto creció un poco más. Esa mujer era muy buena para su Mai. Se quedó donde estaba y continuó observando a la mujer a la que le había confiado la casa de los lobos para que la llevara la madre de la mujer a la que le había confiado a Nami no Kuni. Con cierta sorpresa, Naruto se dio cuenta de que, entre su relación con Mai y su relación con su hija, Tsume estaba en realidad en una posición bastante buena para ejercer una influencia considerable sobre una gran parte de su dominio. Lo más divertido de eso era el hecho de que probablemente ella tampoco se daba cuenta. Se preguntó distraídamente si Mai se daba cuenta de eso, pero terminó descartando la idea. Por supuesto que Mai había hecho la conexión, ella era mejor para seguir la pista de los pequeños detalles que él tendía a pasar por alto. Cuando los dos doblaron por otro pasillo y se perdieron de vista, la sonrisa que había estado adornando sus labios desapareció rápidamente. Fue bueno ver a Mai tomándose un descanso muy necesario, pero él también tenía trabajo que hacer. Aunque técnicamente tenía una pequeña oficina en sus habitaciones, Naruto había estado haciendo la mayor parte de su trabajo en otro lugar. Principalmente porque Mai tendía a saber cuánto tiempo pasaba en su oficina y usaba eso para determinar si estaba haciendo demasiado de su trabajo. Entonces, en lugar de pelear por cuánto hacían cada uno, era su trabajo, él lo sabía, pero no podía quedarse sentado sin hacer nada cuando ella estaba abrumada, estresada y tenía cosas más importantes en las que concentrarse, simplemente se había mudado para que cuando ella le preguntara a cualquiera de los lobos que pudieran haber estado cerca de él ese día cuánto tiempo había pasado en su oficina, la respuesta estuviera sesgada a su favor. Podría haber ordenado a los lobos que no dijeran nada. Seguirían teniendo sus órdenes por encima de las de Mai en su mayor parte, siempre y cuando no sintieran que su bienestar estaba en riesgo, pero quería evitar eso tanto como fuera posible. Amaterasu lidera la casa de los lobos ahora, y estaba seguro de que Hiro estaría muy confundido por ese pequeño hecho, y tratar de ignorar sus órdenes solo socavaría su autoridad. Naruto había dejado muy en claro que esa habitación no era otra oficina para él. Sus lobos, por supuesto, entendieron que eso significaba que, a menos que Mai preguntara por esa sala de guerra, no la mencionarían. No era algo que reemplazara a Mai, pero ciertamente era algo subversivo para su autoridad. Pero incluso si ella estaba a cargo de ellos, seguían siendo sus lobos. Eso era de esperarse, a menos que fueran los favoritos de Mai. Ahora que le había dado a Mai el control oficial de la casa de los lobos, no estaba seguro de dónde estaba su primera lealtad. Probablemente con Mai, honestamente, y eso era bueno. Necesitaba individuos leales a ella antes que a los demás en quienes pudiera confiar sin reservas para que se hiciera su voluntad. Principalmente porque ambos sabían que Naruto seguiría metiendo las manos en asuntos de los lobos y los usaría para algunos de sus propios proyectos de todos modos.
Necesitaba gente a la que no pudiera distraer ni apartar para su propio uso para asegurarse de que las cosas funcionaran sin problemas. No le envidiaba eso. Por supuesto, preferiría no tener que hacer las cosas de esa manera. Desafortunadamente, Mai todavía lo protegía demasiado y no parecía gustarle su excusa de repartir el trabajo entre clones, por lo que no tenía muchas opciones cuando tenía cosas que hacer. Entró en la habitación que había elegido y se dirigió directamente a la gran mesa del medio, cubierta de mapas e informes similares a los que Mai sin duda había estado repasando antes. Pero, aunque Mai sabía dónde estaban todos los lobos, Itsume tenía los ojos puestos en los Inuzuka y posiblemente en los Hyuga y los Yamanaka en Konoha. Naruto tenía más fuentes y, bueno, más influencia fuera de la casa de los lobos. Por ejemplo, reflexionó mientras hojeaba un informe y movía los marcadores en consecuencia. Mai no tenía las ubicaciones aproximadas actuales de todos los Anbu de Konoha. No sabía lo que estaba pensando Asuma cuando Kakashi de todas las personas fue puesto a cargo del Anbu de Konoha. ¿Realmente no había nadie más? A pesar de conocer la conexión del hombre con Naruto y los lobos, diablos, incluso sin eso, ¿quién en su sano juicio confiaría algo así a Kakashi? Pero le dio a Naruto acceso irrestricto a las misiones e informes de Anbu. Y al saber qué agentes se iban, cuándo se iban, el tiempo proyectado para completar la misión y las rutas de regreso estimadas a Konoha, Naruto tenía una idea bastante buena de dónde se encontraba cualquier agente Anbu en un momento dado. No es de utilidad inmediata, pero aún podría recurrir a Kakashi para desviar los recursos de Anbu, sobre todo los propios agentes de Anbu, a cualquier zona que necesitara más apoyo, especialmente a las zonas de Inokuni. Luego había detalles sobre otros grupos, como los Ravenous. Si bien los Nami Ravenous seguían siendo lobos cuyos informes de hecho llegaron al escritorio de Mai, deberían regresar pronto, a menos que estuviera equivocado, los Kirigakure Ravenous no lo hicieron. De manera similar a los agentes Anbu, no podía hacer uso inmediato de los shinobi de Kirigakure en ninguna capacidad, pero lo importante era que podía arreglar las cosas con ellos para apoyar a la casa de los lobos en otros lugares. También le proporcionó información sobre la aldea, algo que de otra manera no habría tenido. No es que Kirigakure pudiera permitirse el lujo de contar con personal para hacer mucho, pero aún así era agradable tenerlos bajo vigilancia. Quizás más inmediatamente útil, Naruto conocía las ubicaciones de todos los puestos de avanzada activos de Orochimaru, Otogakure Ono, y un buen número de los que habían sido abandonados. Un buen número de esos puestos de avanzada estaban en Inokuni y las aldeas menores circundantes. Resultó que Orochimaru nunca se alejó mucho de su país natal después de huir de Konoha, lo que significaba que había algo de mano de obra a la que se podía recurrir y, lo que es más importante, tenían bases de operaciones avanzadas listas si las necesitaban. ¿Y si las cosas se ponían peliagudas? Naruto también tenía vínculos con Oni no Kuni y estaba seguro de que podría ocultar a sus hijos del mundo allí por un tiempo, al menos el tiempo suficiente para tomar el control de Umi no Kuni. También diferente de la configuración de Mai, esta mesa solo se usaba para realizar un seguimiento de estas cosas, lo que significaba que no tenía que guardarla cada vez que hacía papeleo. Aún podía hacer la mayor parte de eso de manera oportuna en su oficina con el uso de clones, y la información que contenía estaba mucho menos desordenada porque no había rastros de movimientos antiguos. Mai, que escribía directamente en el mapa para que no se perdieran las cosas cuando lo guardara, no tenía esa ventaja. Le dificultaba un poco ver el panorama general, aunque ofrecía cierta información sobre los movimientos y los hábitos de quienes estaba siguiendo. Naruto no estaba interesado en predecir acciones futuras, eso se lo estaba dejando a Mai. En cambio, Naruto estaba concentrado en vigilar qué otros recursos podía mover para apoyar a Mai y a los lobos. ¿Dónde tenía bases? ¿Shinobi entrenados? ¿Dónde podía conseguir respaldo financiero? Oni no Kuni, principalmente, aunque podría ser capaz de conseguir algo como miembro de la Corte Imperial del Fuego, o suministros básicos para quienes estaban en el campo. La única razón por la que Mai no tenía mucha de esta información era simplemente porque ya tenía las manos y los mapas ocupados. Cualquier otra cosa sería simplemente abrumadora y en ese momento, gran parte de ella simplemente no era necesaria. Mai tenía todo bajo control por ahora y Naruto esperaba que para cuando ese ya no fuera el caso, tendría las cosas en marcha para Umi no Kuni y luego podría simplemente alejar a sus lobos del peligro por completo. Esa siempre sería su opción preferida. Mientras se disponía a rastrear los movimientos de los monstruos Zetsu, para ver qué activos podrían terminar encontrándolos para poder consolidarlos en otro lugar, ya que, por lo que parecía, tendría que reubicar a Hyuga y a su novia por el momento, se preguntó distraídamente si podía
podría hacer que los voraces de Kirigakure comenzaran a hurgar en las defensas de Umi no Kuni y recopilaran información táctica en preparación para una futura ocupación. Algunos de los shinobi acuáticos de Orochimaru probablemente también serían útiles en eso. Cuando uno buscaba lobos, normalmente comenzaba su búsqueda en Nami no Kuni. Orochimaru necesitaba lobos, pero ya sabía dónde estaban. Lo que necesitaba era alguien con algo más que un control nominal sobre los lobos. Técnicamente, podría haber usado a Sai para reunir algunos lobos que la ayudaran a recuperar las celdas profundas. Como su comandante, tenía control total sobre los lobos presentes en Nami no Kuni. Orochimaru estaba bastante seguro de que en ese momento esa era la mayoría de ellos también, así que seguramente tendrían algunos de sobra para ella. Pero aunque Sai era el comandante lobo en Nami, todavía tenía un rango superior al de su hermana y, más importante aún, al de Naruto. Naruto era el mejor, su palabra era incuestionable, y por eso era la mejor opción si Orochimaru quería asegurarse de que ella consiguiera lo que necesitaba. Y también era Naruto, lo cual era razón más que suficiente para acudir a él primero. Naturalmente, si iba a pedirle algo a su príncipe carmesí, quería hacerlo en persona, tanto para poder pasar algo de tiempo con él como con la esperanza de que la ayudara a conseguir lo que necesitaba, después de haberlo persuadido, por supuesto. De lo contrario, podría haber enviado una de sus invocaciones y haber dado por terminada la situación. En su opinión, eso fue simplemente desperdiciar una buena oportunidad, y Orochimaru odiaba que las cosas se desperdiciaran, especialmente cuando era el momento con Naruto. Primero se detuvo en el nuevo puesto de avanzada. Sabiendo que Mai había ordenado a los lobos que enviaran a Naruto de regreso a Yuno Kuni para su seguridad, pensó que era bastante probable que lo hubiera metido en el puesto de avanzada apartado con un puñado de sus amantes para distraerlo. Lo mantendría fuera de peligro y de problemas, probablemente, pero desafortunadamente no había estado allí. De hecho, no había nadie. Unos pocos lobos lo sujetaban mientras Isaribi se entretenía alternando entre ir en una pequeña biblioteca, que probablemente le habían enviado a Naruto antes de que se fuera, y jugar en la playa. Los muchachos de Ganju seguían trabajando en el puesto de avanzada tanto como podían, principalmente expandiéndose por debajo de la costa con algunas de las técnicas Doton que ella les había enviado desde sus propias y extensas bibliotecas. Ella había sacado a Guren para ayudar a proteger a Naruto, no es que él realmente lo hubiera necesitado, cuando el palacio explotó, por lo que Orochimaru asumió que ella todavía estaba en algún lugar cercano a Naruto. Parecía que ese era el palacio, a menos que Mai lo hubiera enviado a uno de los innumerables complejos turísticos de Yuno Kuni. Eso parecía poco probable, pero Orochimaru no podía descartar por completo la posibilidad. De todas formas, tenía que dirigirse al palacio para encontrar a Naruto o preguntarle a Mai dónde estaba. No hacía falta decir que preferiría encontrarse con Naruto. Naturalmente eso significó que encontró a Mai. Decepcionante, quizás, pero nada inesperado. Lo que no se esperaba era que la Inuzuka, mucho mayor, estuviera acurrucada a su lado. Orochimaru estaba bastante seguro, de hecho, de que estaba mirando a la matriarca Inuzuka, aunque nunca había prestado tanta atención a la mayoría de los clanes de Konoha. También estaban muy desnudos, aunque eso probablemente podría atribuirse al hecho de que estaban sentados en el onsen del palacio. Orochimaru había comenzado su búsqueda allí por razones obvias, aunque esperaba que los ocupantes tuvieran cabello rojo y hermosos ojos morados para poder mirarlos. No es que no apreciara lo que estaba viendo, es decir, aunque se preguntó si Naruto sabía que estaba recibiendo atención de los Inuzuka. Probablemente, porque a menos que él no estuviera realmente aquí en el palacio, estaba segura de que serían un poco más sutiles sobre sus escarceos, si Naruto no lo supiera ya. Ella asumió que a él probablemente tampoco le molestaba la vista, lo cual ciertamente entendía. Aún así, la decepción de Orochimaru se hizo notar por la ligera mueca de sus labios. Tsume, si esa era de hecho la matriarca Inuzuka, al menos eso lo sabía, incluso si no podía reconocer a la mujer de vista, parecía comprensiblemente confundida por su reacción mientras miraba hacia arriba desde las aguas calientes. Mai, por otro lado, estaba lo suficientemente familiarizada con el último cuerpo femenino de Orochimaru, y había interactuado con ella en esta forma brevemente dentro del sello de Naruto inmediatamente después del ataque al palacio de Nami, para reconocer quién había decidido interrumpir su tiempo privado con Tsume. Tal vez deberían haber encontrado algún tipo de señal para la puerta para que la gente supiera que estaba ocupada, aunque conociendo a Orochimaru, un pensamiento que Mai se dio cuenta de que realmente no le gustaba poder tener tan a la ligera, la mujer probablemente estaba buscando un onsen ocupado.
Este simplemente tenía a la gente equivocada, si ese ceño fruncido era una señal. Bueno, eso o no le gustaba que Mai no estuviera con Naruto en ese momento. Ambas cosas eran igualmente probables cuando se trataba del sabio serpiente. A su lado, Tsume parpadeó. ¿Tsunade-sama se tiñó el cabello? El ceño fruncido de Orochimaru se profundizó ante eso. La mayor desventaja de intercambiar cuerpos, pensó, tenía que ser no recibir el respeto y el reconocimiento adecuados que uno merecía simplemente porque la gente no sabía con quién estaba hablando. Aunque eso le decía que había logrado hacer bien el resto del cuerpo, al menos, lo que normalmente habría sido algo que la complacía. Sin embargo, que la confundieran con su antigua compañera de equipo tuvo el efecto exactamente opuesto. Ella ignoró por completo que fue su culpa desde el principio, haber copiado la imagen de Tsunade en primer lugar. No, no lo hizo, fue la respuesta de Orochimaru antes de que sus ojos dorados se centraran en Amaterasu. Esperaba que fuera Naruto, pero supongo que tú servirás. Necesito que los lobos me ayuden en Tetsu no Kuni. Mai parpadeó sorprendida antes de hacer la conexión entre Tetsu y los movimientos que había estado siguiendo. ¿Los monstruos vienen de Tetsu?, preguntó, solo para asegurarse. ¿Allí es donde están esas células profundas tuyas? Fue el turno de Orochimaru de encontrarse en desventaja. ¿Sabes sobre mis células profundas? No estaba completamente segura de haberle contado a Naruto sobre su existencia. ¿Cómo diablos sabía Mai sobre ellas? Por supuesto que sé de ellos, Mai frunció el ceño. Están expulsando una gran cantidad de monstruos en las naciones elementales. Me han llegado informes de que han llegado hasta Nami. Y eso no la hacía feliz. ¿Tan lejos? Orochimaru no había oído nada al respecto, solo que estaban escapando. Y si se las arreglaban para llegar hasta Tetsu y llegar hasta Nami, eso sugería que probablemente no eran pocos los que salían. ¿Cómo diablos están consiguiendo tantos cuerpos? Claro, si estaban escapando, agarrarían los cuerpos de los guardias, pero no deberían haber sido capaces de mantenerse sin forma física. Sabía a ciencia cierta que solo había un puñado de guardias a menos que alguien hubiera entrado con un ejército entero para que los habitaran. Zetsu de Akatsuki, fue la rápida respuesta de Mai. Al parecer, puede hacer clones perfectos de sí mismo y le ha dado acceso a ellos a lo que fuera que estuvieras guardando en esas celdas profundas. Él era una planta, por lo que Orochimaru no se sorprendió tanto de que él pudiera hacer crecer más de sí mismo, pero sí se sorprendió de que él supiera de sus células profundas, las hubiera encontrado y hubiera logrado convencer a los seres atrapados dentro de violar el pacto que tenía con ellos para esto. ¿Cómo lo sabes? Kisame estaba allí cuando Zetsu le informó a Pain. Desafortunadamente, él no sabe mucho más que eso y Zetsu parece estar guardando los detalles en secreto. Aparentemente, Pain no tenía idea de sus planes y no parecía muy contento después de enterarse. ¿Luchas internas en Akatsuki? Ciertamente no es algo inaudito, Idan y Kakuzu mataron a muchos de sus compañeros anteriores, pero que Zetsu y Pain estuvieran en desacuerdo era muy extraño. Después de Conan, Pain siempre había parecido confiar más en su espía. Ciertamente tenía curiosidad, pero desafortunadamente tenía otras cosas de qué preocuparse en ese momento. Bueno, si están habitando clones, entonces debemos asegurarnos de cerrar las celdas profundas nuevamente. No puedo ni imaginar cuántas cosas hay allí abajo y si Zetsu puede proporcionarles una cantidad infinita de cuerpos para que habiten dentro de nuestro mundo, entonces estamos en problemas. El supervisor Hirobo está haciendo todo lo posible para mantener el puesto de avanzada y avanzar hacia las celdas, pero no tiene la mano de obra y para cuando han llegado los refuerzos de otros puestos de avanzada, solo han podido reemplazar algunas de sus pérdidas. Y entonces necesitas a los lobos. Mai lo entendía muy bien y podía ver lo malo que podría ser si no se abordaba esto de inmediato, pero aún había un problema bastante grande. Desafortunadamente, si saco a los lobos de Nami, dejaré al país de Tsukuyomi indefenso contra estos monstruos que ya están presentes y los lobos que tenemos en Ni no Kuni están trabajando con los samuráis para empujarlos hacia el norte y el oeste. Si los atraemos de vuelta, los samuráis serán invadidos y no podremos contar con más apoyo de Ni no Kuni si lo necesitamos más adelante. Sin mencionar que los monstruos probablemente se extenderían por Ni no Kuni y eventualmente llegarían a Nami de esa manera también, reforzando a sus compañeros que los lobos de Nami estaban tratando de mantener a raya. En realidad, no tenía a nadie a quien prescindir hasta que el voraz Naruto que había enviado a Kiri regresara.
Probablemente serían una fuerza lo suficientemente grande como para ayudar a Orochimaru a resolver este problema y actualmente no estaban vinculados a nada crítico, simplemente aún no habían regresado. Mai frunció el ceño mientras lo pensaba. Tenemos algunos voraces listos para regresar de Mizuno-Kuni. Puedo intentar ponerme en contacto con ellos a través del sello y hacer que naveguen hasta Tetsu, pero no sé cuánto tiempo tomará. La velocidad de los pies de los shinobis se podía calcular con bastante precisión y era bastante rápida, especialmente para los shinobis de rango superior, pero no se podían controlar las cosas de manera tan uniforme con un bote. Eso dependía del viento y las olas y no se podía acelerar exactamente con chakra. La mayoría de las veces, cuando la gente lo intentaba, el resultado era que los barcos se rompían. En realidad, no estaban diseñados para soportar la fuerza adicional de los jutsus Futon o Suiton, especialmente no al nivel requerido para hacer una diferencia notable. ¿Cuántos? Deberían ser más de 2 docenas. Orochimaru asintió. Era una fuerza respetable y debería ser suficiente para abrirse paso hasta las instalaciones y evitar que cualquier otra cosa escapara hasta que ella volviera a tener las cosas bajo control. Eso debería ser perfecto, pero los necesitamos aquí lo antes posible. ¿Qué tan lejos están? ¿Ya se fueron de Mizuno-Kuni? No lo sé. Era la simple verdad, pero realmente no ayudó. Orochimaru sacudió suavemente la cabeza. Eso no va a funcionar. Cuanto más tiempo tengan para escapar, más daño causarán y más difícil será contener esto. No podemos permitir que nada de las células profundas ande por el mundo físico. Por la forma en que lo dijo, Mai casi pensó que esas células profundas podrían no ser parte del mundo físico. Por supuesto, en ese caso, ¿dónde diablos estaban? ¿Y cómo estaban saliendo las cosas? Sin embargo, no se molestó en preguntar, ya que las funciones específicas de las células no eran tan importantes como sellarlas nuevamente y si Orochimaru solo necesitaba mano de obra para que eso sucediera, Mai le dejaría los demás detalles a ella. Bueno, no tenemos nada más para ti, Mai se encogió de hombros. Todos mis otros lobos están presentes y no puedo sacar a nadie, ni siquiera para esto. ¿Naruto tiene a alguien más? Mai abrió la boca para repetir lo que había dicho antes, hizo una pausa, cerró la boca, frunció el ceño y pensó en ello. Después de un segundo, tuvo que admitir, no tengo idea. Es posible. Tendrás que preguntarle a él. En realidad, Orochimaru hubiera preferido eso desde el principio. Ella no estaba allí hablando con Mai porque hubiera querido hacerlo. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Probablemente estará en su habitación aquí en el palacio o leyendo algo en la biblioteca. Pregúntale al próximo sirviente que te encuentres dónde están. Mientras respondía, Mai se enterró más profundamente en el costado de Tsume, obviamente ansiosa por regresar a lo que sea que los dos habían estado haciendo antes de que Orochimaru los interrumpiera. El sabio serpiente no le prestó atención, lo que la chica hiciera era de poca importancia para ella a menos que lograra molestar a su amado príncipe. Pregúntale a la siguiente persona, está bien. Alguien tenía que saber dónde estaba su príncipe y si todo lo demás fallaba, llenaría el palacio con serpientes invocadas y haría que lo encontraran. Estaba guardándolo como último recurso, lo que significaba que si tardaba un segundo más de 10 minutos en localizarlo. Orochimaru fue paciente por muchas cosas, pero el tiempo de Naruto no fue una de ellas. Mientras el Otokage salía del onsen en busca del daimyo de Nami, Tsume se volvió hacia Mai y levantó una ceja interrogante. Pensé que le habías dicho que le preguntara al siguiente sirviente, ¿por qué no la corregiste diciendo que le preguntara a la siguiente persona? Mai levantó sus delicadas cejas en respuesta a la pregunta. Tsume, amor, aquí en el palacio todos son nuestros sirvientes de una manera u otra. La matriarca Inuzuka parpadeó, procesó eso y se dio cuenta de que su amante más joven tenía toda la razón. Ni siquiera había considerado el hecho de que incluso el daimyo de Yuno-kun era en realidad un agente de la Casa de los Lobos. Los ojos marrones parpadearon de nuevo. Espera, si todos aquí son sirvientes, ¿por qué nos molestamos en vestirnos? Deberían estar tumbados desnudos en los jardines del palacio tomando sol y comiendo fruta o algo así. Casi como si supiera lo que estaba pensando la mujer mayor, Mai golpeó suavemente el muslo de Tsume para devolverla a la realidad. Es Yuno-Kuni, no un paraíso tropical. Hace frío afuera. Oh, sí, ese fue un buen punto. ¿Hay alguna razón por la que no podamos traer plantas al interior y fingir que así es? Y eso, se recordó Mai, era el tipo de pensamiento estúpido en el que sus lobos eran tan buenos. En realidad no era de extrañar que se llevaran tan bien con los Inuzuka.
La mayoría de las personas que reciben órdenes en mitad de la noche de mudarse de su nueva casa podrían detenerse y preguntarse, o tal vez incluso preguntar, si tuvieran la oportunidad, ¿por qué? Hugo no lo hizo. Cuando una pequeña serpiente dorada que se hacía llamar Aya apareció en su nuevo hogar con un destello de luz dorada e instrucciones del jefe de Hugo, en realidad, Hugo no sabía cuál era la palabra adecuada para Tsukuyomi en este caso. Técnicamente, Hirobo era su jefe y estaba bastante seguro de que Orochimaru era su amo, pero ahora se encontraba al servicio del daimyo de Nami no Kuni. ¿Había usurpado una de esas posiciones o ocupaba un papel más exclusivo? Los dos habían sabido que no debían cuestionarlos. Además, aunque pudiera haber sido su casa, Hugo sabía que en realidad era la de Tsukuyomi. Tendrían que conseguirle otro lugar más tarde. Sin embargo, por ahora, sus órdenes eran perfectamente claras. Mientras Hugo tomaba algunas de sus cosas y las metía en un par de bolsas para su viaje, Kari había decidido que la pequeña serpiente que había llegado hasta ellos sería una excelente mascota. Aya, a quien solo le habían dado órdenes de llevar el mensaje a la pareja y nada más, decidió que eran lo suficientemente amables y que no le habían ordenado que no se quedara con ellos en el futuro cercano. Además, ¿y si necesitaban responderle al sumo sacerdote en algún momento? Era mejor permanecer cerca por si acaso. Si terminaba siendo necesaria, la convocarían y hasta entonces no había ninguna razón real para regresar. Es cierto que ese era el tipo de lógica que Asun usaría para sus acciones, pero mientras que el gran anciano Akishi estaba disgustado con la primera invocación del sumo sacerdote, el propio sumo sacerdote, Naruto, no parecía tener ningún problema con eso. De hecho, por lo que Aya estaba empezando a entender, en realidad lo prefería. Eso era lo más cercano a una bendición por su decisión de quedarse que podía esperar, más allá de, bueno, pedirle permiso al sumo sacerdote. Tenía la sensación de que su pedido lo molestaría más que cualquier otra cosa y era mejor asumir que realmente no le importaba. Sinceramente, probablemente no le importaba lo que ella hiciera entre el momento en que le entregaba su mensaje y la siguiente vez que la llamaran. Tal vez fuera desalentador, pero en este caso sin duda fue beneficioso. Con eso en mente, Aya estaba perfectamente contenta de estar cómodamente envuelta alrededor del cuello de Kari y estaba disfrutando de la posición cuando Hugo bajó las escaleras con una maleta en cada mano. Entonces, ¿sabemos por qué quiere que vayamos a Konoha? Le preguntó Kari a su amante mientras descendía el último escalón. En todo caso, esperaba que lo llamaran de vuelta a Nami no Kuni, y en realidad no tenía idea de por qué se suponía que debía ir con él, a menos que el daimyo también quisiera que ella tuviera experiencia trabajando en trenes como una especie de paquete, por lo que la llamada a Konoha era bastante extraña. Él también debía estar planeando contrabandearlos, porque ella no tenía la documentación que necesitaría para ingresar a la aldea de manera legítima. No me dio ninguna razón. Hugo se encogió de hombros, sin inmutarse. Probablemente descubriría para qué los necesitaban cuando llegaran, así que no estaba realmente preocupado por eso. Kari centró su atención en la serpiente que tenía sobre los hombros. ¿Y tú, Aya? ¿Sabes por qué quiere que vayamos a Konoha? Aya se enroscó inmediatamente alrededor del cuello de Kari. No estaba lo suficientemente apretada como para que la mujer Yuno Kuni temiera por su capacidad de respirar, pero era obvio que la serpiente estaba tratando de consolarse estando lo más cerca posible de ella. ¿Preguntarle al sumo sacerdote? Aya sacudió la cabeza antes de enterrarla entre la cálida piel del cuello de Kari y sus propias escamas doradas. No, ya cometí ese error. ¿Error? No se debe cuestionar al sumo sacerdote, murmuró Aya en el cuello de Kari. Si bien el hombre no había sido directamente responsable de todo lo que había sucedido, la última vez que Aya cuestionó al sumo sacerdote había perdido la oportunidad de ser su invocación personal, Asun había perdido su prestigiosa posición, el gran anciana Akra había sido devorado por el Grana y la gran anciana Akishi fue desterrada al mundo físico hasta que pudiera ganarse el favor del sumo sacerdote para los hijos de Aya no estaba dispuesta a volver a provocar tales consecuencias, cuestionando sus instrucciones cuando ella no era una de sus consejeras de confianza. Kari miró a Hugo, quien solo pudo encogerse de hombros. Solo lo conocí una vez, no tengo idea. Bueno, Kari frunció el ceño. Supongo que tendremos que preguntarle a alguien cuando lleguemos. ¿Quiere que bajemos a Nami y vayamos a Konoha o que subamos a Yuno Kuni y vayamos a Konoha de esa manera? Probablemente, ya se dirige un tren hacia donde se dirige. O ya envió a alguien a recogernos o tendremos que subirnos al próximo tren que pase por nuestro lado. Uno pensaría que si él quisiera que hiciéramos algo, se encargaría de ello, se quejó.
Estoy seguro de que cree que somos lo suficientemente capaces como para abrirnos camino por nuestra cuenta. Hugo intentó tranquilizarla. Y sea lo que sea, parece importante, así que es posible que no haya podido enviar un tren en nuestra dirección. Eso era más que probable, en realidad, porque si los estaba llamando a ambos era posible que los necesitaran en relación con los trenes. Quizás el motor se había estropeado en alguna parte o había habido un problema grave con una parte de las vías. Claro, supongo. Tomó la pequeña bolsa que contenía lo que había reunido en la cocina y se la colgó con cuidado al hombro, teniendo cuidado de no golpear a Aya con ella. Vámonos para que podamos averiguar qué quiere. No fue hasta que dieron unos pasos dentro del pequeño edificio que conducía al ferrocarril oculto que pudieron escuchar gritos desde las afueras de la ciudad. Y rápidamente se hicieron más fuertes. Cari y Hugo intercambiaron una mirada y un segundo después él le estaba entregando una de las maletas. Empieza a bajar. Si no hay un tren ahí abajo, empieza a dirigirte hacia el norte. La estación de Yonokuni estaba más cerca y lo más importante era alejarse de lo que fuera que estuviera sucediendo en la ciudad. Afortunadamente, incluso sin los trenes, el ferrocarril servía como un camino seguro entre las áreas que habían llamado la atención de la Casa de los Lobos. Ella asintió y comenzó a bajar las escaleras lo más rápido que pudo. Podía ir mucho más rápido y llevar mucho más peso, pero eso también significaba que tenía más posibilidades de escapar si era necesario. Hugo no tenía intención de encontrarse en esa posición, no, todo lo que necesitaba hacer era asegurarse de que el camino detrás de ellos fuera seguro para que no tuvieran que preocuparse por problemas si los seguían. Alcanzar a Cari después debería ser bastante fácil. Y, tal vez, las órdenes que recibieron de Tsukuyomi no tenían absolutamente nada que ver con una tarea que él les había encomendado y, en cambio, habían sido simplemente para sacarlos de Sekan. Si ese era el caso, Hugo tenía una razón más para estar agradecido con el hombre al que Orochimaru favorecía. Simplemente se preguntaba cómo diablos lo había sabido. Gracias al chakra y a la capacidad de usarlo para fortalecer y mejorar sus cuerpos, era bien sabido que muchos shinobi eran capaces de hacer cosas que iban mucho más allá de los límites humanos normales. Si bien ese conocimiento era inquietante para cualquiera que fuera el objetivo de un shinobi, o mejor dicho, para cualquier persona que no fuera shinobi, también era bastante reconfortante para cualquiera que estuviera protegido por un shinobi. Aún así, había un límite para esas habilidades sobrehumanas y los lobos no estaban dispuestos a correr ningún riesgo cuando la propia Hanaime estaba en juego. Y así, los primeros prototipos desarrollados por el equipo de Shizune fueron lanzados para pruebas de campo no oficiales. La armadura regular, en la que se suponía que realmente estaban trabajando, proporcionó una amplia protección y ayudó a mantener a los lobos en la lucha durante el mayor tiempo posible, pero fueron los prototipos no autorizados, los proyectos apasionantes a los que el equipo había dedicado la mayor parte de su atención y trabajo, los que realmente marcaron la diferencia. ¿Y cómo no iban a hacerlo? Enormes artefactos de madera tratada tan duros, y a veces tan pesados, como la piedra y titanes de metal se abrían paso entre los monstruos que se habían acercado desde las costas de Nami no Kuni. Sus movimientos solo eran posibles gracias al Fuinjutsu que cubría el interior de los colosos y a la asistencia mecánica elaborada con cariño por sus 3 titiriteros. Con la mitad de altura que un hombre adulto y al menos el doble de ancho en muchos casos, los lobos que recibieron el privilegio de usar estas armaduras, aunque probablemente esa no era la palabra correcta en este punto, habrían sido fácilmente detectados incluso si estuvieran en medio de sus camaradas, pero ese nunca iba a ser el caso. En cambio, solo se los podía encontrar en el frente de las fuerzas de Nami no Kuni, destruyendo a sus atacantes con salvaje abandono y confiando en sus nuevos juguetes para mantenerlos a salvo o, al menos, para mantenerlos en la lucha hasta que simplemente no fuera posible luchar más. Por supuesto, eso solo se refería a las capacidades físicas de la armadura. Tsunade y Deidara nunca iban a estar satisfechos, ni permitirían que se pusieran a prueba las armaduras, sin algunas sorpresas adicionales que los titiriteros estaban más que felices de incorporar a sus hijos mecánicos. El deseo de Tsunade por los lanzadores de kunai, aparentemente los lanzadores en Bon como el que usaba su antiguo aprendiz, no tenían suficiente potencia para el gusto de la princesa Senju, era algo que Kutazu estaba más que feliz de saciar y la necesidad de explosiones de Deidara vio que su arcilla característica fuera
incorporada por Clicky y Kankuro. Había una buena posibilidad de que nadie en Hanaime pudiera dormir con las pequeñas bolas explosivas de arcilla que se lanzaban desde los hombros de los prototipos y los lanzadores de kunai dejaron de ser algo cercano al silencio cuando un pequeño jugueteo logró hacer que encendieran etiquetas explosivas envueltas alrededor de los mangos de los kunai. Joder, si ambas opciones no fueran eficientes, aunque iban a tener que poner mucho trabajo en restaurar la costa una vez que todo esto estuviera hecho. Afortunadamente Nami no Kuni era un país próspero y su ferrocarril les permitiría seguir importando suministros mientras el tesoro tuviera un saldo positivo. Ojalá que sea lo suficientemente largo. Había muchas cosas que Naruto probablemente podría haber hecho sin que nadie le diera la razón en lo que respecta a cualquiera de los grupos sobre los que tenía influencia. Usar a Kakashi para secuestrar a los Anbu de Asuma para ayudar a Orochimaru de los Sannin no era, por desgracia, una de ellas. Estaba seguro de que a los Anbu probablemente no les importaría realmente, estaban acostumbrados a hacer todo tipo de misiones desagradables, hacer algo importante para el mundo entero por un individuo desagradable no era nada, pero estaba bastante seguro de decir que el Godaime Hokage sí. Bastante, en realidad, y por mucho que le gustara burlarse del Hokage que pensaba que podía mantener a Naruto y los lobos lejos de Konoha, estaba tratando de mantener a Asuma y Jiro distraídos el uno con el otro para que lo dejaran en paz. Llamar la atención de nuevo hacia sí mismo fue ligeramente contraproducente para alcanzar ese objetivo. No es que pensara que la mayoría de los Anbu necesariamente irían a Asuma para contarles lo que habían estado haciendo o que Naruto era el que estaba detrás de eso, pero era probable que Asuma se diera cuenta de que algunos de sus Anbu estaban desaparecidos y solo se necesitaba una sola filtración, incluso accidentalmente, para que Asuma se enterara de una misión tan no autorizada. Eso era algo que era mejor evitar. Sin embargo, eso condujo a otro problema. Naruto no tenía a nadie más a quien llamar para ayudar a Orochimaru. Los lobos ya estaban ocupados luchando contra el monstruo clon Zetsu, tanto en el norte de Inokuni como en Nami no Kuni, las fuerzas de Orochimaru estaban ocupadas tratando de evitar que los mismos monstruos abandonaran las celdas profundas, y tampoco lo estaban haciendo muy bien en ese momento, y los voraces aún no habían regresado de Mizunokuni. Deberían regresar pronto. De hecho, siempre que los monstruos Zetsu no les hayan impedido atracar en Hanaime, ya deberían estar de regreso en Nami no Kuni, pero necesitaba gente ahora. Oni no Kuni realmente no tenía combatientes. Bueno, tenían una pequeña guardia samurái para ayudar a mantener la paz, pero esos hombres no estaban especialmente entrenados ni eran numerosos, ciertamente no lo suficiente para lo que necesitaban, y aunque probablemente se podría convocar a los Hyuga e Inuzuka, eso crearía muchos problemas para ambos clanes y si Konoha los seguía, probablemente causarían más problemas mientras intentaban hacer el trabajo, por lo que era mejor evitar eso por ahora. Por supuesto, eso dejó, bueno, a Naruto. Frunció el ceño ante su escritorio, tratando de pensar en alguien más a quien pudiera llamar para que al menos lo ayudara mientras ayudaba a Orochimaru, pero nadie se le ocurrió. Eso era menos que ideal, pero realmente no había forma de evitarlo. Sus hijos estaban todos atados luchando contra estas cosas, así que cuanto más rápido pudiera evitar que subieran a la superficie, mejor podrían sus lobos acabar con la amenaza actual y unirse a él. Ni siquiera tenían que bajar necesariamente a las celdas profundas, solo tenían que asegurarse de que nada saliera de ellas. Si los clones de Zetsu estaban siendo traídos, eso estaba bien, pero si los clones de Zetsu ahora estaban siendo creados dentro de las celdas profundas de alguna manera, entonces el tiempo seguía siendo crítico. Tal vez tuvieran que bajar solo para asegurarse de que ese no fuera el caso y con su suerte habitual, Naruto pensó que eso era poco probable. Pero realmente no tenían elección. Con un suspiro, Naruto se levantó de su escritorio y, después de un sello manual, una copia de sí mismo con ojos dorados había tomado su lugar. Tenía un clon físico de sí mismo en algún lugar que habría sido mejor para esto, pero se lo había dejado a Mikoto, quien, según Orochimaru, ya no estaba en la base del norte. Ninguno de los dos era un clon de Orochimaru, así que quién sabe qué estaban haciendo los dos en ese momento. En realidad, debería haberse asegurado de que estuvieran correctamente atados al sello antes de dejarlos en cualquier lugar y, más que eso, debería haber consultado a Orochimaru sobre alguna de sus otras ideas de clones. Supongo que no hay tiempo para que hagas unos cuantos ejércitos de cuerpos físicos en los que podamos colocar a Wolfcage Bunshin, ¿verdad? Preguntó, sabiendo ya la respuesta. Los ojos de Orochimaru se iluminaron con un deleite momentáneo ante la idea, antes de que la realidad de tal pedido lo ahuyentara rápidamente.
Simplemente no había forma de obtenerlos con la suficiente rapidez, hacía falta tiempo para desarrollar órganos sintéticos y la implementación de la habilidad por parte de Orochimaru nunca había sido a gran escala. Además, ella tenía todos esos órganos calibrados para sus propios cuerpos en ese momento y era especialmente protectora de ellos. No, frunció el ceño. Podría tener un escuadrón de 8 listo en una semana y si tuviera tiempo de aumentar la producción, probablemente podría llegar a... Hizo los cálculos en su cabeza para obtener una estimación aproximada. 4 al día. No creo que pueda ir más allá por mí misma. Todavía tendría que dirigir todo, o al menos la mayor parte. Kabuto podría ponerse al día con bastante fiabilidad, pero eso le permitiría cubrirla mientras ella no estuviera allí supervisándolo personalmente. ¿Y si ese primer escuadrón de 8 retuviera tus clones? Eso podría funcionar. De hecho, podría usar sus cuerpos existentes para empezar con eso ahora mismo. Tendríamos que pasar por Nami para que yo pueda empezar con las cosas, pero solo nos demoraría un día y podríamos empezar a reunir fuerzas adicionales. Por muy bien que sonara, su pregunta era, ¿tenemos un día libre? Era una pregunta apropiada, porque ya no había forma de saber cuántos monstruos Zetsu necesitaban sus propios nombres. Zonsters, Zabominaciones, dioses a los que odiaba inventar nombres, habían escapado o cuántos lograrían salir antes de que llegaran. ¿Y cuánto tiempo aguantaría Hirobo intentando mantener la entrada al puesto de avanzada que se encontraba encima de las celdas profundas? Ya era un milagro que hubieran durado tanto tiempo, e incluso entonces eso fue solo porque los Zonsters estaban más interesados en extenderse por las naciones elementales que en rodear a las fuerzas restantes de Oto y eliminarlas de inmediato. No eran completamente estúpidos, según los informes, pero al menos eran bastante decididos en eso. A menos que simplemente no les importara las pérdidas que sufrieran porque sus acciones en otros lugares eran mucho más importantes. ¿Podría ser eso? ¿No estaban luchando en la base porque ya tenían órdenes? Era posible, demasiado posible para ignorarlo realmente, y Orochimaru llegó a la misma conclusión mientras sus hombros se hundían en la derrota. No, en realidad no lo sabemos. Lo cual era una verdadera lástima. Una parte de ella deseaba poder al menos enviar a un Kage Bunshin para que lo hiciera, pero un Bunshin de un Bunshin, bueno, probablemente era mejor que no vieran lo confiables que serían. El objetivo era que Orochimaru supervisara el proyecto y, aunque podía confiar en que un Kage Bunshin directo fuera lo suficientemente parecido al original, simplemente no podía decir nada sobre ninguno de sus propios derivados. No lo creo, suspiró. Debería haberte contactado al respecto tan pronto como se me ocurrió. Naruto negó con la cabeza. No hay nada que hacer al respecto ahora, encarguémonos de esas celdas profundas. Sus lobos ya estaban logrando contener a los monstruos, estaba seguro de que podría hacerlo aún mejor con 3 Biju para respaldarlo. Tal vez podría convencer a Orochimaru de que se deshiciera de algunos de esos cuerpos suyos para albergar a Karura, Isobu y tal vez incluso a Mito. Ser capaz de llevar a 3 Biju al campo de batalla sin duda podría resultar útil. Tendría que asegurarse de preguntar después de que se hubieran ocupado de las celdas profundas. Kin estaba un poco decepcionada cuando Naruto no se encontraba en el nuevo puesto avanzado del norte de Yunokuni, aunque no tan decepcionada como Anko y Mikoto parecían estar, lo cual era extraño porque Mikoto tenía un Naruto con ella, pero estaba contenta de saber que eso significaba que podían dirigirse a la capital de Yunokuni, lo cual era demasiado largo para recordar. Naruto necesitaba cambiar eso, y buscarlos en el palacio. Pasar algún tiempo en el palacio, y como invitados de Naruto, nada menos, seguramente sería mucho más placentero que regresar a uno de los puestos avanzados de Oto. Por supuesto, habrían avanzado mucho más rápido si Mikoto, generalmente seguida por Anko, no hubiera seguido arrastrando a su propio Naruto. Probablemente debería preguntar sobre eso en algún momento. Obviamente era Naruto, pero había algunas diferencias físicas bastante inconfundibles, por un poco de diversión. Kin todavía estaba tratando de averiguar si Anko se unía a ellos porque estaba tan cachonda como había demostrado estar esta Mikoto, o si estaba allí para actuar como respaldo de Naruto mientras intentaban saciar al monstruo. Últimamente, su dinero había estado en esto último, y la forma en que tanto este otro Naruto como Anko parecían completamente agotados parecía respaldarlo. Una parte de ella se preguntó si tendría que intervenir y ayudar a los dos en algún momento antes de que Mito terminara matándolos. Bueno, a menos que la mujer estuviera abierta a que Dosu o el joven sensei se unieran. Kin pensó que eso era bastante poco probable. En realidad, tenía dos opiniones al respecto.
Por un lado, preferiría estar con el Naruto original antes que acostarse con su clon. Por otro lado, ella estaría con Mikoto más que con el otro Naruto, por lo que podía ver, y mientras que el otro Naruto y Anko lucían exhaustos, también estaban satisfaciendo todas sus propias necesidades. Era difícil pasar por alto el deseo en sus ojos cuando miraban a Mikoto, incluso cuando apenas lograban mantenerse conscientes. Kin se preguntó si era una especie de súcubo que se alimentaba de la energía sexual de sus parejas. Eso explicaría por qué la mujer nunca parecía cansada. O de dormir, ahora que lo pensaba. Tal vez eso es parte de lo que hacía que a Anko y al otro Naruto les resultara tan difícil seguirle el ritmo, tenían que mantenerla saciada las 24 horas del día mientras de alguna manera conseguían dormir ellos mismos. Tal vez debería sugerir que el otro Naruto, y Anko, si supiera cómo, utilizara el Kage Bunshin mientras descansaban un poco. Al menos eso debería mantener a Mikoto distraída por un rato y tal vez luego podrían aumentar el ritmo. Tenía muchas ganas de darse un buen baño en uno de los muchos onsen de Yunokuni, pero aún podía ver dónde habían acampado hacía casi una semana. En realidad no habían logrado llegar muy lejos. Cuando el equipo de la juventud, junto con los escoltas que recogieron en Kaminari no Kuni, llegaron al palacio, tampoco había señales de Naruto. Según uno de los sirvientes que lograron encontrar, había un Naruto, uno con ojos dorados, pero había estallado en una nube de humo blanco cuando Mai le arrojó una taza de café a la cabeza. Todo lo que lograron averiguar fue que ella había visto al clon, estaba enojada porque Naruto probablemente estaba asumiendo más trabajo del que necesitaba y había decidido disiparlo ella misma antes de buscar a Naruto para preguntarle qué diablos había estado pensando. Desafortunadamente, estaba empezando a parecer que ese clon había sido el único Naruto aquí en el palacio y con el único que podría saber por qué era ese clon. Bueno, las respuestas que Mai quería no estaban exactamente disponibles. Ella no estaba contenta. Esa también era una tendencia que iba a continuar cuando Inuzuka Tsume entró en la habitación. Mai. Mai miró e hizo lo mejor que pudo para darle una sonrisa a la matriarca Inuzuka, no lo logró, pero Tsume tomó eso como una señal para continuar con lo que había encontrado. Orochimaru parece haberse ido también, pensé que los dos podrían estar conectados. Parpadeando, Mai se tomó un segundo para repasar su propia interacción con el sabio serpiente. Y luego maldijo. Orochimaru había estado buscando ayuda para recuperar sus celdas profundas y estaba seguro de que el asunto era absolutamente urgente. El problema era que realmente no tenían a nadie que la ayudara, por lo que le habían indicado que viera si Naruto tenía a alguien que pudiera enviarle. Pero parece como si hubiera decidido convertirse en ayudante en lugar de acercarse a cualquier otro grupo sobre el que tenía influencia. Maldito sea. Mai respiró profundamente. Luego, otra vez. Se dirigen a Tetsu no Kuni, anunció. Para encargarse de los clones poseídos de Zetsu. A pesar de sus intentos por calmarse, su ceño fruncido todavía era claramente visible. Sola. Kin miró a Anko y Mikoto, que ya estaban mirándose y tenían una idea bastante clara de lo que estaban pensando. Decidió ser ella quien lo mencionara. Entonces, ¿vamos a ir tras él para brindarle apoyo? El equipo juvenil, Mikoto y el clon físico de Naruto deberían servir como un respaldo decente. Mai lo pensó durante unos segundos antes de negar con la cabeza. No. No. Kin no estaba segura de quién preguntó primero, pero podía reconocer las voces de Mikoto, Anko y Tsume, que preguntaban lo mismo. Parecían igualmente confundidas por su respuesta. No, no es suficiente, continuó Mai. En lugar de eso, vamos a liberar a más lobos y todos los apoyaremos. El interés de Mikoto se despertó. ¿Qué tienes en mente? Tenemos lobos en Inokuni, no me importa Inokuni. No hacía falta decir que le importaba Naruto. Los reuniremos a ellos y a todos los demás que podamos y nos dirigiremos al norte, a Tetsu no Kuni. La mano derecha de Naruto hizo que se centrara en su amante mayor. Tsume. Volveré a Konoha, le aseguró Tsume. Veré qué puedo hacer entre los Inuzuka y los Hyuga. Mai le dirigió una sonrisa agradecida y asintió. ¿Podrías avisar también al anciano Shimura? ¿Danzo? Preguntó Tsume. ¿Por qué él? Parece que le tiene bastante cariño a Naruto. No estoy seguro de si está dispuesto a comprometerse a aportar mucho de Konoha para ayudarnos en lugar de mantenerlos para defenderla, pero cualquier cuerpo extra sería de ayuda en esto. Lo entiendo, le haré saber que Naruto necesita su ayuda. Gracias, Tsume. Guren está por aquí. Dile que tienes que volver a Konoha inmediatamente para reunir ayuda para Orochimaru. Guren. Cabello azul violáceo recogido en una coleta puntiaguda. Mai miró a Anko por un segundo.
Parece que Orochimaru siempre ha tenido un tipo. Oye. La objeción de Anko fue rápidamente ignorada. Anko azul, lo entiendo. Volveré pronto, Mai. Tsume se despidió para cazar a Guren mientras Mai se dirigía a los que se habían quedado. Ve a descansar un poco, nos iremos tan pronto como tenga todo listo aquí y me comunique con Mami para ver qué se puede hacer. Kin estaba un poco confundido. Mai-sama. Si puedes recurrir a Nami o llamar a este Danzo, ¿por qué no hiciste eso para ayudar a Orochimaru para que Naruto no lo hiciera? No puedo atraer ni llamar a nadie para que ayude a Orochimaru, fue la respuesta simple de Mai. Pero sé que encontrarán algo para garantizar que Naruto tenga apoyo. Teniendo en cuenta lo devotos que eran los lobos a Naruto, eso tenía cierto sentido. Si alguien podía inspirarlos a luchar lo suficientemente duro como para poder prescindir de sus camaradas, ese era el padre de los lobos. Por supuesto, tal vez debería haber usado ese argumento antes de que decidiera abordar el problema él mismo. Tal vez debería sugerirle a Mai que se hiciera cargo de una isla y dejara allí a Naruto con sus amantes. Si no sabía lo que estaba pasando, no podía meterse en problemas y, para ser completamente honesto, Kin tenía la sensación de que a los lobos realmente no les importaba el resto del mundo de todos modos. Todos ellos podrían simplemente retirarse a una gran isla, tal vez incluso con toda Nami no Kuni, y dejar que el mundo se desmorone a su alrededor. O tal vez simplemente prenderle fuego a todo y luego regresar más tarde a revisar las cenizas. Eso sonaba mucho mejor que lidiar con todos estos problemas de frente y tenía la ventaja de mantener a Naruto a salvo y entretenido. Con un poco de suerte, Kin lograría ser uno de los que lo mantendrían distraído de los problemas del resto del mundo. No fue una gran sorpresa encontrar a su presa descansando en una de las aguas termales del palacio, porque, por supuesto, el palacio en Yūno-kuni no solo iba a tener un onsen, sino algo más cercano a una docena de esas malditas cosas, pero fue un poco sorprendente saber que la mujer no había hecho nada más que moverse entre su onsen elegido, una mesa de masajes y su cama durante toda su estadía. Eso probablemente explicaría por qué Naruto y Orochimaru no la habían llevado con ellos, parecería que la mujer había sido olvidada y abandonada a sus vacaciones indefinidas. Guren ni siquiera se había dado cuenta de que Orochimaru había pasado por allí, aunque mencionó lo lamentable que era que Naruto estuviera ocupado con otras cosas porque su cama habría sido mucho más cómoda con él en ella. Hablando por experiencia, Tsume sabía que tendría que estar de acuerdo, pero sabiamente mantuvo la boca cerrada. No había necesidad de andar contando asuntos privados después de todo. Por supuesto, aunque Tsume estaba al tanto de la visita de Orochimaru, Guren demostró saber algo que la matriarca Inuzuka ni siquiera había oído hablar. ¿Cómo que hay un ferrocarril debajo del palacio? Miró hacia las escaleras que se perdían en la oscuridad. Creyó ver una luz distante al final, pero era tan pequeña que tal vez la estuviera imaginando. Si bien ella, y la mayoría de las naciones elementales, nunca habían visto un ferrocarril, este había sido desarrollado, y guardado celosamente con un éxito sorprendente, por Yuki no Kuni hacía casi una década, lo que fue tiempo suficiente para que las historias sobre él llegaran al resto del mundo. Aunque nadie se había interesado lo suficiente por la idea como para tomarse la molestia de desarrollarla por sí mismo, comprarla era bastante sencillo, había muchos dispuestos a hacerlo, pero desafortunadamente Yuki no Kuni no se dejó convencer para venderla. Tsume tenía un presentimiento que tampoco había cambiado para los lobos, lo que planteaba preguntas de cómo diablos lo habían obtenido. Ella también sabía que no debía preguntar. Construyeron un ferrocarril, Guren se encogió de hombros, vestido solo con una túnica ligera que estaba atada de forma bastante floja. Estaba a segundos de deslizarse de la Otokunoichi, pero por algún milagro, como si fuera una intervención divina, logró permanecer en su lugar. Fue con cierta sorpresa que Tsume se vio obligada a admitir que Mai podría no haber sido la única mujer por la que se sentía atraída. Va entre aquí, Konoha, Nami y una de las bases principales de Orochimaru en Tano-kuni. Entonces, ¿por qué no me hicieron venir en tren? Guren solo pudo encogerse de hombros. No le habían consultado sobre traer a los Inuzuka aquí y realmente no le importaba. Está bien, pero Naruto y Orochimaru no habrán tomado el tren a Tano-kuni en su camino a Tetsu. Guren parpadeó y miró hacia la oscuridad. Bueno, mierda. Fin del capítulo.